Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Pedro Núñez, soy director académico del doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo sede Argentina y es para mí un gusto darles la bienvenida para presentar esta actividad que organizamos en conjunto entre el doctorado y la maestría en Desarrollo Humano que coordina Pablo Vinocur y Luciano Andrenacci y poder llevar adelante, junto con Fernando Calderón también, que integra la comisión del doctorado y que coordina una materia que para nosotros es muy importante, que se denomina Pensamiento Social Latinoamericano, que precisamente lo que hace es buscar repensar la realidad y las problemáticas de nuestros países en esta búsqueda de releer a los clásicos, repensarlos y, por qué no, proponer desde miradas actuales una relectura que nos permita avanzar en la resolución de las problemáticas de nuestros países. En ese marco, entonces, damos la bienvenida a Alejandra Ruiz Tarrés, que es socióloga de la Universidad de Chile, doctora también de la misma universidad y que va a realizar la presentación que tenemos ahí detrás sobre Enzo Faleto Bernet, un intelectual muy reconocido en América Latina. Tenemos el enorme gusto también que la biblioteca de la Flaxo de la sede argentina tenga su nombre, conocidísimo por muchos trabajos, pero que fundamentalmente el que realizó con Fernando Enrique Cardoso, y nos parecía muy importante poder recuperar ese pensamiento y releerlo desde las perspectivas actuales. Así que bienvenida, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. La clase de ella la va a desarrollar por unos 40-45 minutos y luego Fernando Calderón va a realizar unos comentarios en función de la presentación. Así que, bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias a Flaxo, a Fernando, por abrir la posibilidad de hacer esta presentación. La verdad es que yo me voy a dar el gusto de mostrarle algunos aspectos de la trayectoria intelectual de Enzo Faleto, haciendo énfasis en los temas que ahí están señalados en el título de esta presentación, relacionado también con los programas de magíster y de doctorado de Flaxo, y pensando también al final como conclusiones cuáles podrían ser los elementos del pensamiento de Enzo Faleto que nos podrían servir para comprender de mejor manera las sociedades latinoamericanas actuales. ¿Ya? Voy a comenzar como primera cosa por presentarles, creo que es este, ¿no? A ver, sí. Ese es el temario de lo que vamos a pasar. Vamos a hacer primero un repaso muy breve por la trayectoria intelectual de Enzo Faleto, como para poder situarnos en su pensamiento, en algunos elementos de su biografía, para luego entrar de lleno al tema de los estilos alternativos de desarrollo, comportamientos sociales y opciones políticas de transformación, y finalmente las conclusiones, tratando de proyectar esas líneas hacia las reflexiones actuales, ¿no? Entonces, para comenzar, bueno, quizás señalar que si bien es cierto que el pensamiento de Enzo Faleto lo que más se conoce es su libro sobre dependencia y desarrollo en América Latina, esto más bien voy a enfatizar en otros textos de él que son menos conocidos, que más bien son conferencias o seminarios, ensayos que él trabajó en la década de los 80 principalmente, como para también acercar a las personas que están mirando, a los estudiantes, a otras partes de su pensamiento también, ¿no? Entonces voy a partir por comentarles qué es lo que entiendo yo por trayectoria intelectual. A ver, aquí. Esos son los aspectos que vamos a trabajar dentro del punto de trayectoria intelectual. Y lo primero es señalar que me baso en una visión de un antropólogo mexicano que se llama Enrique Valencia, quien concibe que la trayectoria intelectual se juzga por los temas y problemas que privilegia un autor, pero sobre todo por los momentos históricos en que produce su obra. Entonces, vamos a entender trayectoria intelectual como una caracterización que incluye tanto temas principales o intereses primordiales, que comporta elementos biográficos, pero que al mismo tiempo considera relevante el momento de producción de la obra.
el contexto sociohistórico de producción del pensamiento. Entonces partiremos por decir que Enzo Faleto es un hijo de migrantes italianos que se instalan en Chile y que estudia inicialmente historia. Entra en 1955 a estudiar historia, licenciatura en historia en la Universidad de Chile. Cuando está en ese proceso, en esa época no existía sociología en Chile. Cuando está en ese proceso, se empieza a formar el Instituto de Sociología en la Universidad de Chile a partir de una misión de académicos franceses que viajan y empiezan a trabajar investigaciones específicas sobre temas puntuales que tienen que ver con sociología del trabajo y sociología agraria principalmente, y Faleto entra como asistente de investigación a una de esas investigaciones. Y nada más y nada menos que de Alain Touraine, que estaba haciendo una investigación en el sur de Chile sobre una minería de carbón y una empresa siderúrgica. Alain Touraine en esa época tenía 30 años, era un investigador joven, digamos, ¿no? Y entra ahí Faleto también en ese contexto, conoce a Torcuato Di Tella, y va a ser a través de estas investigaciones empíricas que él se va a fascinar por la sociología y empieza a cambiar su rumbo, ¿no? Sin dejar nunca la historia, ¿ya? También en 1957 es cuando se crea la Flaxo, en Santiago de Chile, que también está asociada a una iniciativa que tiene que ver con académicos de la sociología latinoamericana, principalmente Pablo González Casanova, Gino Girmani y Aldo Solari, que junto con un apoyo de la UNESCO, más una misión también que viene de Francia a formar esta institución de sociología latinoamericana, porque si bien en México, en Argentina y en Brasil habían carreras de sociología, en los otros países de América Latina no existía. Entonces la idea era traer lo que se dice la sociología científica a América Latina como una manera de implementar una metodología fundamentada de investigación y una sociología más científica, en ese sentido de que no fueran solamente aproximaciones generales a la sociología, sino una cosa más rigurosa, ¿no? En 1958 entra a la maestría de la Flaxo y es la primera generación de sociólogos que salen de la Flaxo, Faleto. Y ahí va a haber otro hito importante porque conoce en ese momento a José Medina Echeverría, que va a ser su gran maestro, y de quien hereda una cantidad de matrices metodológicas teóricas que van a definir su pensamiento y su quehacer sociológico después. No como una definición en absoluta, porque Faleto era una composición diversa de intereses y de matrices, ¿no? Pero digamos que sí lo marca bastante. Y una de las cosas que más lo marca es la tradición weberiana que venía instalando Medina Echeverría en el pensamiento sociológico de América Latina. Y será esa matriz weberiana, lo que en definitiva a Faleto también le permite articular su interés por la historia y su fascinación por la sociología, ¿ya? Entonces ambos son parte de una sociología comprensiva histórica que se está constituyendo en estos momentos como sociología científica en América Latina. Luego, cuando ya pasa el periodo de auge de esta consolidación de las ciencias sociales que se da en este epicentro que es Santiago de Chile, donde se dan estas instituciones, que está la CEPAL, está Flaxo, luego se forma el ILPES. Cuando ya viene la dictadura, Faleto junto a otros intelectuales se refugian en Flaxo nuevamente, se instalan ahí a reflexionar sobre el contexto que estaban viviendo, vuelven a los clásicos, como mencionaba Fernando Calderón en otra actividad que tuvimos, y Faleto se pone a pensar también, a buscar salidas a la situación de crisis que se estaba viviendo en Chile y en otros países de América Latina. Y en las reflexiones que tiene en ese momento es fundamentalmente donde se sitúan los problemas que yo les voy a plantear hoy día, ¿ya? Es en ese contexto. Entonces, voy a pasar rapidito esto que tiene que ver, eso era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Ese es Enzo Faleto, es su memoria, y esta es la cartografía de recepción que quiere decir cuáles son las influencias de ideas o de pensadores importantes en su propia configuración de pensamiento,
No están todos ahí, pero digamos que son referentes importantes, ¿ya? O sea, Weber y Medina Echeverría serían una línea. Luego, dentro de el Alan Turing, y ahí me falta Torcuato Di Tella, ¿cierto?, que es su acercamiento a la sociología ya propiamente más investigación. La Escuela de Frankfurt, los Anales y Benedetto Croce vienen a ser como su influencia en sus concepciones de la historia, de cómo concibe la historia Faleto, y en ese sentido podríamos decir que tiene, que en su forma de concebir la historia tiene esta combinación de intervalos largos temporales que se superponen con periodos más cortos y que finalmente se relacionan dialécticamente en el presente. Esa sería como una síntesis de su pensamiento histórico, ¿no? Y luego, Faleto también tenía mucho énfasis en su pensamiento por el pensamiento político y las ideologías, y en ese sentido se embebe fundamentalmente de las líneas de pensamiento socialista y anarquista, siendo una figura que se repite en varios de sus textos, la figura de Antonio Gramsci, ¿ya? Con Antonio Gramsci comparte la preocupación por el ámbito cultural en la comprensión histórica de las sociedades, así como también por el rol que se le atribuye a los intelectuales en la configuración de una hegemonía cultural, ¿ya? Ahora, Faleto, además de estos temas que yo les estoy diciendo, o sea, además de los vínculos entre sociología e historia, y además del pensamiento político, tenía muchos intereses más. Se preocupaba del arte, le interesaba la literatura, los movimientos juveniles, movimientos sociales, ruralidades, formación del Estado. Y generalmente las investigaciones que hacía, él lograba engarzar distintos ámbitos, de esos ámbitos que a él le interesaban, y lograba dar una comprensión de las realidades sociales que estaba investigando, combinando distintos niveles, ¿no? Y eso va a ser visto de mejor manera ahora cuando entremos de pleno al tema de los estilos de desarrollo alternativo. Uy, no se ve arriba. Bueno. Ya les comenté sobre la ubicación temporal del problema, ¿no? Estamos en los 80, o sea, yo me estoy basando fundamentalmente no en la década de los 80, sino en 1980, que es importante distinguir porque realmente hay apreciaciones que son adelantadas en el tiempo, me parece a mí. Él era como muy visionario en ese sentido. Entonces, en los 80 Faleto se está preguntando por estilos de desarrollo que puedan ofrecer una alternativa a América Latina. Y dado el contexto de seguidillas de dictaduras y gobiernos autoritarios en la región, señala que la opción política es uno de los puntos clave para la puesta en marcha de un estilo de desarrollo alternativo. Por tanto, una de las inquietudes permanentes en estas reflexiones es la posibilidad de una opción democrática de vida política para los países latinoamericanos. Dirá Faleto que dentro del núcleo de la caracterización de los estilos de desarrollo alternativo es definir un sistema político, las formas de legitimidad, el papel de las clases o de los sectores sociales y los regímenes de gobierno. Eso constituiría el núcleo de una caracterización de un estilo de desarrollo alternativo. Por tanto, en esta discusión sobre los estilos alternativos, hay un cambio de enfoque desde la discusión del desarrollo asociado al crecimiento económico a un enfoque donde el pensamiento político adquiere mucho mayor relevancia. Y ese cambio de foco Faleto lo ve también en el pensamiento social latinoamericano de la época. Dice, o sea, pasamos de pensar en los 50, 60 enfocados en la economía y en el desarrollo y en el crecimiento económico, y ahora el pensamiento social latinoamericano está pensando con un foco político mucho más potente, ¿no? Y en ese sentido, él empieza a pensar, dice, antes se pensaba el desarrollo como nos falta desarrollo. Ahora se piensa el desarrollo como ciertas insatisfacciones que provoca el desarrollo, ¿ya? Que tienen que ver con distribuciones del ingreso, con tasas de ocupación, con insatisfacción con formas políticas de representación, con falta de derechos humanos, etc. Entonces, esa insatisfacción con lo que el desarrollo ha generado en los países de América Latina es lo que lleva a la búsqueda de alternativas.
¿ya? Ahora, la posibilidad de hablar de un desarrollo alternativo, Faleto lo sitúa siempre en un contexto histórico, y lo que él está viendo en ese contexto histórico, que era 1980, él habla del fin de la Guerra Fría. Pensemos que todavía no se cae el muro, todavía no la perestroika, y él ya está hablando del fin de la Guerra Fría y está hablando del policentrismo. O sea, dice, se nos viene un mundo mucho más diverso, donde hay una mayor presencia de Europa, donde ya no son dos polos, y en este mundo es posible pensar alternativas de desarrollo. ¿Ya? Ahora, por el contexto histórico también, esto está fuertemente situado en relación a las posibilidades democráticas. Entonces, él va a definir democracia, voy a pasar porque esas son las categorías fundamentales. Él va a definir democracia fundamentalmente, dice, hay 4 elementos que toda democracia tiene que tener: un Estado de Derecho, una forma de representación de mayorías y minorías, un régimen de partidos políticos y una existencia de un conjunto de garantías ciudadanas. Esa es como la definición de democracia básica que dice, esto toda democracia tiene que tener. Y esta preocupación por la democracia y los procesos de democratización tiene que ver con este cambio de enfoque desde el que les hablaba en el pensamiento latinoamericano. Entonces voy a pasar al análisis propiamente, que es donde se empiezan a mezclar todas estas tramas, ¿no?, de distintos niveles de reflexión para poder comprender las sociedades latinoamericanas. Entonces, dice Faleto, la ausencia de la democracia parece ser la condición más permanente en las realidades latinoamericanas. O dicho de otra manera, la democracia asoma como una excepción. La burguesía y la transformación capitalista en América Latina no implicó la instalación de una real democracia burguesa. Frente a este diagnóstico, Faleto se pregunta, ¿por qué la alternativa democrática no fue considerada un valor social? ¿Por qué ciertos sectores sociales prescindieron de la democracia como opción política en América Latina? ¿Ya? ¿Y cuáles son las condiciones de posibilidad para que ello pueda aparecer, ¿no? Entonces dice, se tendía a pensar en América Latina que si había modernización, la democracia vendría con ella, casi como un subproducto de la modernización. Y las formas adecuadas de participación. Pero en cambio, en el momento en que él está, la democracia ya no solo aparece asociada a la modernización, sino que aparece como respuesta a la experiencia de autoritarismo en América Latina. Entonces es como una forma de dar respuesta a la pérdida de libertades ciudadanas, de coacción hacia los trabajadores, etc. Entonces dice, además, las relaciones entre política y economía han cambiado, y con la llegada de las empresas multinacionales a los países, eso de alguna manera ha reforzado las situaciones de autoritarismo. Entonces, en América Latina sería más adecuado pensar, más que recuperar la democracia, sería más adecuado pensar cómo constituir formas democráticas. Y plantea que hay 2 vertientes para eso. Una que se preocupa por los límites de la democracia y que plantea que se postula en esa vertiente que no se puede democratizar todo y que hay que poner ciertos límites, que hay decisiones técnicas que las tiene que tomar un sector. Mientras, por otro lado, está la vertiente que alude a la profundización de la democracia en diversas áreas, en la economía, en las instituciones educativas, en el sistema de partidos políticos, etc. Bueno, Faleto además reflexiona sobre por qué se llega al momento de crisis en que él está haciendo este análisis, y dice, esto tiene relación con la irrupción de las masas, que viene del periodo como de la industrialización, ¿no? Entonces lo asocia con las grandes migraciones campo-ciudad y al mismo tiempo con la exigencia de reforma agraria en muchos países de América Latina. Y dice, las incidencias más notorias del proceso de irrupción de masa las ve en las transformaciones cuantitativas y cualitativas del movimiento obrero. Estas transformaciones generaron un cambio en la conducta política hacia esos sectores sociales, pero también una mayor presencia e incidencia de los sindicatos.
Dirá Faleto, la irrupción de las masas en el ámbito urbano puso en jaque al sistema político vigente, desarticulando sus formas tradicionales de participación y representación. Si a la demanda obrera y popular además se le suma la demanda campesina, el fenómeno representa un costo muy alto para la burguesía y los sectores medios que no muchas veces están dispuestos a una política redistributiva que pueda afectarles, ¿no? Y luego, la demanda campesina no se expresaba por las vías tradicionales políticas, entonces generalmente tenía manifestaciones irruptivas o expresiones irruptivas que muchas veces atemorizaba también al resto de los sectores. Entonces, el fenómeno de irrupción no solo ponía en crisis los canales usuales de expresión política, sino que también afectaba a la estructura tradicional de control y dominación. Hay transformaciones también al nivel de las familias y de las instituciones de por sí de control social, la iglesia, el sistema educacional. Hay una serie de transformaciones sociales que él va viendo que genera esta irrupción en el fondo de los sectores populares, tanto en el agro como en la ciudad. Entonces, por supuesto, dice, o sea, por su parte, mientras las masas no lograban manifestarse por las vías políticas tradicionales, se acentuaba el carácter elitario de la forma de gobierno. Entonces se empieza a generar una contradicción entre la crisis y el conflicto social que se empieza a agudizar por la masificación y al mismo tiempo que se empieza a elitizar cada vez más el ejercicio del poder. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas que hacen probable una alternativa? Faleto se empieza a preguntar qué rol cumplen los sujetos populares en la posibilidad de plantear un estilo alternativo. ¿Qué capacidad manifiestan para proponer un orden político alternativo? Y dice, el movimiento sindical obrero en América Latina desarrollaba un estilo de política en donde primaban los contenidos reivindicativos y muchas veces economicistas. Sin embargo, empiezan a surgir rupturas y empiezan a buscar mayor autonomía, a tener acciones más independientes fuera de las tradicionales alianzas de clase y con el Estado. Pone como por ejemplo la reforma de Córdoba. Otro elemento significativo va a ser que la proyección latinoamericana que adquiere su conciencia política. Aquí ya estaríamos hablando más o menos de los años 30, ¿no? Dice, no desaparece la referencia a la situación nacional, pero se empiezan a insertar en un ámbito mayor. La autonomía es una condición de la capacidad de negación del sistema vigente. Sin embargo, advierte, puede conducir a un aislamiento. ¿Cómo se puede enfrentar una salida para que la autonomía, que es un valor, digamos, no se transforme en una debilidad que finalmente te haga más vulnerable a la dominación a partir de este aislamiento? Dice, la salida es la posibilidad de ligar lo popular con lo nacional, pero para poder llegar a eso hay que definir primero quién es el pueblo. Y para poder definir quién es el pueblo, lo que hay que ver es ir al proceso histórico. Cómo se ha constituido políticamente el pueblo en América Latina. Entonces dice, si aceptamos que este elemento popular nacional puede constituirse como uno de los principios de un estilo alternativo, cabría preguntarse también contra qué otros principios aparece, cómo se niega y cómo se entremezcla con otros proyectos, digamos, en disputa. Entre 1945 y 1960, la cuestión del desarrollo fue pensado respecto a cuáles eran los sectores sociales que debían llevarlo a cabo y se pensó que eran los sectores medios. Los sectores populares se pensaron más bien en términos de integración. Entonces, ¿qué capacidad podrían mostrar los sectores populares para proponer un orden alternativo? Volvemos a la pregunta, ¿no? Entonces dice, para ello es imprescindible que los sectores populares recuperen su propia historia, que es fundamentalmente la historia de sus luchas por conseguir formas de democratización. En muy importante medida en América Latina los procesos de democratización fueron conquistas populares.
Por tanto, dirá Faleto que al plantearse el problema de la democracia y sus alternativas, es posible y conveniente partir de la experiencia de los que se esforzaron por obtenerla. Los sectores populares han sido sujetos de un esfuerzo continuo por democratización y no solo objeto de dominación. Pero, señala, hay condiciones políticas que están implícitas en el planteamiento de un estilo alternativo, y señala 3 condiciones. 1, las distorsiones del sistema partido, donde recalca que hay pocos países en América Latina donde los partidos expresen intereses sociales definidos. Dice que hay una cierta tendencia a la permanencia de partidos tradicionales y a la dificultad para la creación de nuevos partidos que expresen nuevas formaciones sociales. Entonces, esa no expresión política de las nuevas fuerzas contribuye muchas veces a que los partidos no logren una diferenciación en el plano de las ideas. Y por lo tanto, la alineación política de las masas es más por símbolos que por un contenido real. Entonces, no hay una clara identificación de los partidos relacionada con niveles socioeconómicos. Y esta heterogeneidad al interior de los partidos implica que no asuman auténticamente las demandas sociales. Y la no representación verdadera de intereses sociales al mismo tiempo conduce a una hipertrofia de la actividad parlamentaria, donde los partidos finalmente viven de y para las elecciones. Lo que significó a su vez que muchas veces las diferencias intrapartidos son más significativas que las diferencias interpartidos. Por otra parte, las estructuras políticas tradicionales son y han sido marginalizadoras. Esa es la primera condición. La segunda condición política es el carácter distorsionado en la incorporación de las clases populares, donde él ve que las clases populares acceden a la ciudadanía, que en muy pocas ocasiones acceden a la ciudadanía con autonomía de comportamiento y con orientaciones políticas propias, sino que más bien su incorporación se caracteriza más por una manipulación que por su propia expresión. Entonces dice que a ello contribuye la debilidad política de los regímenes que tratan de salvar esa debilidad a través del fortalecimiento del poder personal y de atribuirle al Estado una capacidad casi absoluta. Entonces, el movimiento político popular tenderá a la personalización, a poner sus esperanzas en las acciones del Estado y a no darle demasiada importancia a las ideologías. Por otro lado, la gran heterogeneidad en la composición de los sectores populares hace difícil tomar conciencia de intereses comunes. Y luego, finalmente, el tercer elemento que va a poner es los significados que han tenido los sectores obreros. Dice que desde la época en que se concibió el desarrollo, tendió a concebirse el grupo obrero desde la perspectiva de mano de obra. Y en relación al comportamiento político se le asignaron ciertos rasgos que tenían que ver con dependencia del Estado, comportamiento de masas, formas burocráticas de organización sindical, carencia de autonomía en la formulación de una política obrera. Y en el marco de la preocupación por los estilos alternativos, dice, debemos preguntarnos del nuevo comportamiento político esperable de los sectores obreros. La novedad de la situación estriba en la percepción de una fuerte tendencia a la autonomía del movimiento obrero y en la preocupación por sus posibilidades. La posibilidad del socialismo como política autónoma del movimiento obrero. Y entonces aquí Faleto entra al problema de si es un estilo alternativo o es una transformación del sistema. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Y dice, el supuesto implícito en nuestro análisis es que una demanda socialista, por confusamente que se haya expresado, es parte esencial del movimiento popular latinoamericano. En las demandas de las masas por acceso a vivienda, salud, etc., planteaban además alternativas de sociedad. En los planteamientos teóricos más comunes en relación con el surgimiento de la alternativa socialista, se señala que el surgimiento del capitalismo constituye por sí mismo la posibilidad del socialismo.
La dominación burguesa impone no solo dominación, sino la posibilidad de su superación. Pero la dominación burguesa no es única e inmutable. Los modos específicos de la formación capitalista y de la dominación burguesa plantean distintas posibilidades en cada circunstancia a la alternativa de sociedad que el socialismo implica. En América Latina, en los años 30 y aún antes, las formas capitalistas están entremezcladas con estructuras precapitalistas, no solo en el agro, sino también en las estructuras institucionales, en el régimen político, en formas culturales. No obstante, la reivindicación socialista, y en esta reivindicación socialista Faleto está pensando en un socialismo que incluye también el anarquismo, es de extraordinaria fuerza ideológica. Entonces dice, el problema obrero, que pasa a ser la preocupación de casi todos los estados de la época, adquiere una particular connotación no por el hecho de que existen obreros, sino porque estos se definen a sí mismos como socialistas. Entonces, en un primer momento, la alternativa socialista surge de una posición básica, la contradicción entre oligarquía y pueblo, en donde el pueblo es indiferenciado y es la totalidad de él la que puede realizar el socialismo. En el fondo, el movimiento popular había planteado el problema de la revolución. La lógica política de los nuevos grupos que participan en el Estado no solo comprende la intención de modernización, sino que también tienen como referencia que encarar el problema del socialismo. El proceso de modernización y el peligro de la revolución hace aparecer el reformismo en dos vertientes. Uno, salvar lo máximo posible de lo que hay, y la otra es encarar lo nuevo con el mínimo de turbulencias posible. Y a nivel de los sectores populares, el reformismo también da origen a dos alternativas. Una, cuando los sectores obreros y populares asumen el reformismo como un reformismo obrero en el supuesto de que el conjunto de las transformaciones de la sociedad como un todo va en dirección al socialismo, y la otra es que la alternativa socialista queda encapsulada en la clase obrera. En el primer caso, la revolución antioligárquica y socialismo aparecen identificados. En el segundo caso, la revolución socialista es una opción. Pone como ejemplo el cardenismo de México, donde la agudización del proceso de reforma agraria no postulaba solo a la modernización del agro, sino como inicio de procesos orientados al socialismo en el campo, y pone como contraparte el caso de Chile, durante el Frente Popular, donde dice que hay alguna dirección al socialismo en ciertos sectores como la salud pública, pero los partidos políticos de la coalición se desentienden del agro, por ejemplo. Entonces ya no es toda la sociedad que está orientada, ¿no? Ahora, en los 40-50, ante la amenaza potencial de lo que significaban estas masas, se dan tres soluciones. Una, las dictaduras puras y simples. Dos, las dictaduras populistas, que rechazan los aspectos formales de la democracia, pero al mismo tiempo satisfacen intereses inmediatos. Y la otra, finalmente, los que consideran la incorporación democrática de las masas como una manera de contener la irrupción revolucionaria. Dice, las tres señalan una presencia preocupante de las masas, pero también la presencia de una alternativa de sociedad. Luego de la Alianza para el Progreso, se produce una alianza de clase que impide la participación popular. Y señala Faleto que no era ajeno a este fenómeno las reordenaciones de las que hablábamos antes entre economía y política, donde aparecen con fuerza las empresas transnacionales en las economías nacionales. Tanto la nueva ordenación de la economía como la permanencia de los regímenes se resuelve vía autoritarismo y se cancelan o ponen en riesgo los derechos humanos. Voy a las conclusiones. Ahora, volviendo al tema de un estilo alternativo en democracia, tenemos que el problema de la democratización del poder se plantea en toda la estructura de la sociedad, en el aparato político, en la empresa, en las relaciones de propiedad. El socialismo se manifiesta como problema en el seno mismo de la democracia. Un estilo alternativo no escapa a este conflicto, dice Faleto. Para postularse como democrático, tiene que incorporar el problema del socialismo.
Preguntarse por la capacidad que tiene el movimiento popular de plantearse una alternativa que no sea solo particular, sino nacional. ¿Qué es lo popular en América Latina? ¿Alrededor de qué el movimiento popular organiza su proyecto político? ¿Cómo conjuga el proyecto propio con el proyecto nacional? ¿En pugna con qué otros proyectos aparece? ¿Cómo se genera la capacidad de enfrentarse a otros proyectos? Faleto, en una conferencia dada en la Universidad de Cuyo en 1992, señala la importancia de no olvidar que las opciones de futuro requieren ser consideradas en términos de intereses sociales. Es decir, no podemos pensar alternativas políticas de transformación sin dejar de pensar cuáles son las identidades que esos proyectos llevan implícitas, así como también quienes quedan al margen de tales intereses. Entonces, vale pensar por cuál es el rol de los sectores populares y las democracias actuales. ¿Qué podríamos decir desde esta perspectiva respecto a las oportunidades políticas para la construcción de regímenes democráticos más plurales en América Latina? Tenemos ejemplos recientes de dos países sudamericanos, Bolivia y Ecuador, que avanzaron al menos en la gestación y proclamación de nuevas constituciones de carácter plurinacional y donde la naturaleza Pachamama Madre Tierra asoma por primera vez en el mundo como sujeto de derechos. Ello claramente da cuenta de un giro epistémico a distintos niveles. Pues bien, ¿cuáles serían las situaciones de posibilidad que se dan en dichas sociedades que no se dan en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica o México? Hay algunas diferencias que resultan evidentes y otras que al parecer no lo serían tanto, pues requieren acercarse comprensivamente a pesquisar los procesos de configuración de identidades colectivas que se han ido desarrollando en tales sociedades y que no han tenido la misma tonicidad en otras, por factores institucionales, por ausencia de sentidos comunitarios y soberanías sociales, por despojos brutales de saberes y recursos, por la eliminación, desaparición de líderes sociales y comunidades indígenas, junto a otros tantos elementos que debieran considerar las preguntas que Faleto nos plantea. En ese sentido, podríamos señalar para América Latina que junto a la identidad trabajadora ha sido la emergencia de otras motivaciones y orientaciones para la configuración de identidades colectivas las que han permitido renovar las escenas políticas nacionales. En algunos países con gran participación en la política pública, como es el caso de Bolivia, mientras en otros con una presencia más reducida, muchas veces subterránea. Y volvemos a las preguntas faletianas. ¿Qué sectores sociales se identifican con estas identidades? ¿Cuál es el proyecto político que representan? ¿A qué otros proyectos e identidades se enfrentan? ¿Son opciones locales particulares o tienen una propuesta nacional? ¿Me queda tiempo todavía? No, ya. Varios meses antes de fallecer, en una entrevista realizada por una periodista chilena que se llama Farideh Serán, que ha sido publicada y bastante citada, Enzo Faleto habla sobre la necesidad de una nueva ética de comportamiento, haciendo referencia a la necesidad de crear una ética colectiva que vuelva a dar sentido a un quehacer público, que colabore a construir la identificación de grupos sociales con organizaciones políticas mayores. Era una invitación a explorar salidas al individualismo exacerbado, a la despolitización de las masas y a la búsqueda de alternativas. Al momento de la entrevista, que fue en el 2002, Faleto ve las posibilidades de su realización a partir de procesos intelectuales y culturales, y ya no a partir de la organización que se podía generar a través del sistema político de partidos tradicional. Pues veía en él una tecnocratización y una corporativización del poder que decapitaban cualquier probabilidad de gestar proyectos nacionales o regionales de transformación. Y enlazado con ello, Faleto hace notar otra inquietud que tiene que ver con el rol de la sociología y los y las intelectuales, donde veía un giro de perspectiva desde el interés por el conflicto y el cambio social hacia una mirada que él llama superestructural, lo que a su vez va acompañado de un quehacer profesional que asoma cada vez más tecnocrático, donde se expresa cierta apropiación privada del saber y del saber hacer, que otorga alguna cuota de poder a quienes lo ejercen de manera oportunista, restringiendo, por tanto, la disposición a reflexionar sobre el rol que dichos profesionales y o intelectuales
podrían tener respecto a propuestas en escalas más amplias, porque además evidencia el distanciamiento de las bases y más aún la pérdida de referentes sociales. Este problema, señalado por Faleto, nos invita a preguntarnos sobre la tarea sociológica actual en Chile y en América Latina, sobre la importancia o no de que las investigaciones que hacemos, además de ayudarnos a sumar puntos en rankings según cantidad de papers publicados en revistas indexadas de altas categorías, nos vinculen con realidades concretas. Es decir, hacer una sociología que considere las sociedades desde las vinculaciones entre y no como composiciones de estamentos segmentados, cuyos ámbitos de análisis y reflexión son estancos de exclusivos especialistas. Una sociología capaz de mirarse a sí misma en la época de producción y los alcances de su ocupación. En otras palabras, el desafío que el pensamiento y la obra de Faleto nos sigue proponiendo es hacer una sociología con horizonte histórico que permita dar cuenta de las problemáticas y desafíos actuales a partir de una metodología relacional y con un sentido social libertario. Muchas gracias. Muy bien. Te paso el micrófono porque si no, no se escucha. Bueno, muchas gracias. Ya había escuchado una conferencia similar que nos dio en el 60 aniversario de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Y los comentaristas éramos Fernando Enrique Cardoso y yo. Y fue interesante porque la relectura que él hace de Faleto trasciende las circunstancias de las propias generaciones y amistades que había tenido el Faleto. Por eso creo yo que tu trabajo es interesante, porque tanto Cardoso, en una etapa de amistad muy alta con Faleto y de complicidad muy alta con Faleto en la década del 60, construyeron su libro clásico que es Dependencia y Desarrollo Económico, que yo creo que tienes que tomarlo con más fuerza, que ya te lo he dicho, porque ese estudio es el que marcó un paradigma histórico de análisis en América Latina, integrando críticamente lo que había tanto en la CEPAL como en el pensamiento marxista, lo que se escribía en México, lo que se discutía en Buenos Aires, la revolución boliviana y las dictaduras brasileñas, en una matriz analítica que nos llamaban historicismo estructural diversa, donde muestran en la heterogeneidad de situaciones una problemática común de lo latinoamericano, lo que les permitía captar la problemática de la región y reinstalar otra lectura de lo latinoamericano, a diferencia de lo que había sido su propia producción intelectual, o la propia producción intelectual que dio luz al pensamiento de Cardoso y Faleto, de Faleto y de Cardoso, que fue el pensamiento desarrollista. Eso es muy, muy interesante, y además es muy interesante cómo en estos dos personajes siempre ha estado presente la figura y la presencia y la discusión, hasta cansarse, de la Argentina, de Brasil, de Chile, de México, y para Faleto además, no digo para Cardoso, Bolivia, aunque Cardoso, para contar una anécdota, ahora puedo contarla, está desesperado por entender que era el Evo Morales, tanto es así que se fue clandestino, entre comillas, a Bolivia durante 15 días a visitar el país y preguntar a la gente para entender que era Morales después de que había sido presidente del Brasil. Esa debe ser una influencia faletiana desde la tumba para que vaya a entender antes de hablar. Con relación conmigo, es el Faleto más cercano que ella dice, porque a mí me ha tocado el Faleto en la época cuando me dirigió la tesis, el Faleto más gramsciano y el más histórico, ¿no? Donde tenía esa preocupación entre acción colectiva, desarrollo y proyecto, que ella ha narrado muy, muy, muy bien. También hay un Faleto agnóstico que ella no ha tocado, que es un Faleto muy autocrítico de sí mismo y donde no veía nada como opción, ¿no? Y en ese sentido lo acercaba, por ejemplo, al último Germani o al último Medina Echavarría
o al último Weber. Hay en la tradición del pensamiento sociológico latinoamericano una tradición también, en todos estos pensadores, una tradición también bastante pesimista y en algunos casos catastrófica. No tenemos por qué buscar siempre salidas, pero eso es lo que queremos tratar de encontrar, digamos, es como bueno, ese rescate de este faleto latinoamericano es importantísimo. Y yo estoy muy contento, tanto con lo que hacemos en el doctorado, como con lo que hacemos en nuestra maestría. O sea, ahora nos están escuchando chicos que son alumnos míos de todo el continente, son como 120 estudiantes que están escuchando ahorita esto, van a escuchar. Y luego tenemos el programa, la maestría que está tratando de ser transversal a la Flaxo argentina, ojalá que sea la Flaxo latinoamericana, para que retomemos nuestra propia historia del pensamiento. Seguimos en cárceles de pensamiento de larga duración, pensando que es el último artículo, el último libro de no sé quién que publicó en Estados Unidos o en Europa, y poco estamos haciendo una revisión nuestra. Por esto es muy bueno lo que has hecho, Pedro. Y lo que han hecho, pues es verdad, se lo has impulsado, a mí me gusta. Y lo que ha hecho también Pablo y Luciano en la otra parte de Flaxo, tendría que crecer, tendrían que comprometerse, porque esta institución, debo decir, ha sido la tierra fecunda que ha producido este pensamiento. Medina Echeverría, para empezar, fundó la Flaxo, ¿cierto? Como Rodolfo Stavenhagen de México, y tantos otros de distintos países de América Latina. Entonces, eso es fundamental para nuestro pensamiento latinoamericanista, ¿no? Y ese pensamiento latinoamericanista, desde luego, tiene a Enzo Faleto una referencia fundamental. Por eso yo estoy muy contento, muchas gracias, y yo creo que va a ser muy agradable para los estudiantes y colegas ver esto, y además hacerlo aquí en la casa de Faleto, en la biblioteca de Faleto. Quiere decir que los argentinos a veces reconocen más a los intelectuales chilenos, perdóname, que los propios chilenos. Muchas gracias.